A su nombre. Dios mío, este pueblo está prendido. Qué bueno es el Señor. Dios nos bendiga a todos, mis amados. Póngase sobre sus pies, vamos a la palabra de Dios. Libro de los Salmos. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Libro de los Salmos. Capítulo 30. Ubíquese ahí, por favor. Libro de los Salmos. Su capítulo 30. Santo es el Señor nuestro Dios. Cuando usted lo tenga, diga amén. ¿Lo tiene ya, hermano querido? ¿Seguro que lo tiene? Qué bueno. Libro de los Salmos, su capítulo número 30. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, y ese amén traicionero. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es, dice la palabra, mis amados hermanos, de la manera siguiente. Salmos capítulo 30. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Oremos dándole gracias al Eterno por esta hermosa palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento te exalto y alabo tu precioso nombre, porque no hay un Dios tan grande y tan maravilloso como tú. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad hermosa que tú nos permites compartir tu palabra en esta hora. Padre, que la unción de tu Espíritu nos abrace una vez más, nos arrope de una manera categórica, y permitas tú, oh Dios, que tu pueblo sea bendecido y edificado en gran manera. Que salgamos de aquí, Señor, prosperados en victoria conforme a la disposición de tu Espíritu. Rey eterno, rodea una vez más este campamento. Rodea nuestras vidas, Señor, y llénanos de tu presencia. Que el poder y la gloria de tu Espíritu, Señor, nos abrace de tal manera que salgamos distintos de esta administración. Rey eterno, aquí estamos delante de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey del cielo y ocupe su asiento, por favor. Al nombre de Cristo, a su nombre. En esta ocasión vamos a hablar la palabra con el título Un altar para Dios. Creo que tú le topes a tu vecino y dígale, vamos a levantar un altar. Un altar para Dios. En esta ocasión, pues, nosotros hemos leído la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en este capítulo precioso, capítulo número 30. Y en este capítulo, pues, es David quien escribe esta parte. A veces creemos que David escribe todos los salmos, pero no, solo una parte de ellos. Y hablar de los salmos es algo maravilloso.
Y necesitamos entender qué significa eso de salmos. Y la descripción más básica para esta terminología, este nombre de salmos, en la traducción griega a la titulación hebrea, es que salmos significa himno o canto. ¿Qué son los salmos? Himnos o cantos. Y precisamente cada uno de ellos tiene un trasfondo para poder ser escrito. Cada salmo trae consigo una vivencia, una experiencia, algo ocurrido en un momento determinado. Y pues dentro de esta terminología de definición de salmos, también una versión de la Biblia llamada la Septuaginta traduce también la fraseología salterio. Y eso de salterio, según los doctos en la palabra del Señor, todavía de una forma cierta no saben describir exactamente a qué tipo de instrumento se refiere con salterio. Pero muchos atribuyen esta palabra a un instrumento de cuerdas. Pudiera ser un arpa dentro de todas las descripciones que se dan. Y otros adjudican no tan solo al instrumento que se usa para la música, sino que vinculan también el término salterio a la palabra música. Por ende podemos decir que los salmos son himnos o cantos con música. Por eso se le adjudica la palabra salterio, porque muchos de ellos pues se hacían, como acabamos de decir, con música. Y partiendo de ahí pues es importante saber que estos salterios o este salterio en conjunto se describe una cantidad de aproximadamente unos 150. Aunque hay alguna disparidad porque cuando analizamos los salmos a profundidad vemos que hay algunos como que se repiten, como que las palabras, aunque cambian un poco, la intención es la misma en el escrito. Pero ese no es el punto, sino que dentro de estos 150 salmos se le adjudica una división entre ellos de 5 partes. Muchos doctos en la palabra del Señor dicen que se distribuyen los salmos en estas 5 partes para hacerlo coinónico con lo que es el Pentateuco. Recuerde que la palabra Pentateuco es una palabra hebrea compuesta. Penta quiere decir 5 y teuco significa tomo o escrito. Entonces, los 5 escritos, los 5 tomos, los 5 libros. Entonces, siendo coinónico, concordante con esto, se hizo una división de estos 150 salmos. Según esta descripción, la primera división está desde el Salmo 1 hasta el Salmo número 41. La otra está desde el Salmo número 42 hasta el 72. La otra parte desde el 73 hasta el 89. La otra parte desde el 90 hasta el 106 y desde el 107 hasta el 150. Así están divididos los salmos, porque hay diversidad de escritores que encierran estos poderosos himnos, estos poderosos cánticos, que se han utilizado en diversidad de manera y en diversidad de formas. Y precisamente en esta estructuración de esta división de los salmos, en esos 5 salmos estructuralmente, podemos ver una diversidad de escritores. Por ejemplo, el Salmo 90 es una oración de Moisés. El Salmo 91 es un salmo anónimo. Todavía no se sabe quién escribió el Salmo número 91. El Salmo número 42 lo escribieron los hijos de Coré. A veces creemos que fue David por la popularidad del salmo. Creemos que fue David que lo escribió. Y cada salmo, como le acabo de decir, trae consigo una historicidad, una experiencia tremenda que vivió cada uno de aquellos que escribieron. El Salmo 73, por ejemplo, lo escribió uno de los cantores de David llamado Asaf. Y así sucesivamente fueron escribiendo la mayoría de los que están ahí. Se dice que Salomón está dentro de los escritores de los salmos y precisamente parte de ellos lo escribe también Salomón, entre otros, mencionando nueva vez
a los hijos de Coré. Precisamente este Salmo número 42 trae una historia tremenda, un trasfondo poderosísimo. Y muchos analistas dicen que los hijos de Coré, estando en una situación bastante difícil, lejos de la casa de Dios, entre tanto estaban vagando por alguna situación que le estaba pasando, observaron, entre tanto estaban distantes, a un animal rumiante que se denomina ciervo. Aquí esta palabra en este salmo está escrita con C. Cuando la palabra siervo se escribe con S, se refiere a un humano, a uno que es capaz de servir. Pero cuando aparece con C, no se refiere a un humano, se refiere a un animal rumiante. Y este animal llamado ciervo tiene una particularidad, y es que cuando está necesitado de agua, cuando tiene sed, como que se desespera y comienza a buscar lugares donde tomar agua. La particularidad que dicen muchos es que los ciervos no lamen las aguas como los demás animales, sino que tienen que buscar corrientes de agua para colocarse frente a la corriente y que el agua entre directamente a su esófago. Por ende, cuando tienen esa sed, comienzan a hacer un ruido que se escucha en todo derredor. Este ruido que hacen los ciervos se denomina bramido. Ellos braman. Y a raíz de eso, observando los hijos de Coré, esta actitud desesperante de los ciervos y cómo se mueven tan rápido a buscar corrientes de agua, ellos se inspiraron y escribieron: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Decían ellos: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría del pueblo en fiesta. Y diciendo muchas cosas hermosas en este escrito por la experiencia que vivieron al observar simplemente un animal que tenía una característica sedienta, y comparaban esta sed extrema con la sed que debe tener un hombre que realmente anhela la presencia de Dios. Alguien tiene que decir aleluya. ¿Y qué decir de otros que escribieron? El mismo David escribe hermosísimo en los Salmos. Escribió en el capítulo número 27 algo poderosísimo. Y David dijo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dijo más: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me ocultará en su tabernáculo en el día del mal, me esconderá en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Dios mío, es una cosa poderosa. Dice él: levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Dios mío, él dice que mucha gente lo iba a ver, y por eso es tan poderoso el trasfondo del escrito de los salmos, una experiencia tras otra. ¿Por qué hemos leído entonces la palabra de Dios en el Salmo número 30? Para poder aseverar y hablar de una manera clara de que debemos levantar un altar para el Señor, pues es parte de la convocatoria.
construir un altar, y más cuando es Dios que nos está instando precisamente a levantar un altar, un lugar de sacrificio para Él. Pues este salmo que hemos leído, el capítulo número 30, trae consigo una historicidad bastante poderosa. Y el trasfondo histórico, para los que toman nota, se encuentra precisamente en el primer libro de las Crónicas, capítulo número 21, que es precisamente concordante con el segundo libro de Samuel, capítulo número 24. Pero vamos a basarnos exactamente, aunque son iguales la lectura en cuanto al contenido, vamos a leer exactamente lo que muestra la palabra del Señor en el primer libro de las Crónicas, capítulo número 21. ¿Qué ocurre en este porque necesitamos salir de aquí con una experiencia extraordinaria delante de lo que estamos aquí, delante de la presencia del Dios Todopoderoso? La historia de la palabra del Señor habla de un personaje, de este escritor del Salmo número 30, David. Y la palabra de Dios dice de una manera categórica que Dios había dado poder a David. Desde que Dios señaló a David, estando él al cuidado de las ovejas, según dice la historia de la palabra del Señor, en casa de su padre Isaí, Dios lo toma desde ahí, enviando a Samuel, según dice el primer libro de Samuel, capítulo número 16, enviando a Samuel a ungir a David como próximo rey de Israel. Pero antes de esto, este muchacho simplemente cuidaba ovejas, y ya anteriormente había visitado palacio cuando un espíritu malo de parte de Dios había atormentado al rey de turno, que era Saúl. Y el hombre precisamente tocaba, si se puede decir así, un salterio en ese momento, tocaba un arpa. Este muchacho tenía una conexión profunda con el Espíritu de Dios, puesto que el Espíritu de Dios venía sobre él. Y él lo dijo claramente antes de enfrentar a Goliat, como el Espíritu de Dios venía sobre él. Después de todo esto, precisamente enfrenta a este gigante, tiene victorias poderosas. Dios quita a todos sus enemigos delante de él, lo coloca en una posición de privilegio. Y cuando David ya ha vencido a todos sus enemigos, ya el rey Saúl, que lo perseguía, ya no lo está persiguiendo. El hombre está ubicado, el hombre está establecido, el hombre está bendecido, el hombre está prosperado. Ahora este hombre, según enseña la palabra en el primer libro de las Crónicas, a la altura del capítulo número 21, comienza a hacer algo que se sale de los contornos de un hombre que ha tenido experiencia en la palabra y en la presencia de Dios. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque hay mucha gente que no tiene cuidado al momento de saber que toda la gloria le pertenece a Dios. Dios te puede dar ciencia, Dios te puede dar muchas bendiciones materiales, físicas, espirituales. Dios te puede posicionar, darte talentos, dones especiales, pero no te equivoques. Nunca pienses que las cosas que has logrado, las has logrado por tu propio esfuerzo, o porque tú eres bonito, o porque eres muy sabio, o porque eres muy sabia, muy inteligente, muy docto. No, jamás. Siempre hay que estar humillado ante la presencia del Dios Todopoderoso. Hay gente que se equivoca en este último tiempo, y después que hace un doctorado, una licenciatura en teología, ya cree que no hay que orar, ya no hay que ir a la presencia. Pues déjeme enseñarle algo. Dios sigue revelando lo que hay que hablarle a su pueblo. Aquí no se habla lo que la mente diga, aquí no se habla lo que el intelecto revela, aquí se habla lo que Dios describe desde el cielo, lo que Dios dice que el pueblo necesita, lo que Dios dice que es el alimento apropiado para darle a cada siervo. ¿Alguien dice amén aquí? Pero muchos se han equivocado y han comenzado a usar el intelecto, la capacidad, los dones para hablarle a la iglesia las cosas que la iglesia quiere escuchar, porque no es menos cierto que la iglesia le ha encantado el oír cosas que tal vez lo impacten humanamente hablando, pero no cambian el espíritu. Hay gente que comienzan a recibir palabras que son informaciones, no revelaciones. Y es importante entender claramente que el Dios del cielo necesita que salgamos de este lugar cambiados, transformados, con una mente diferente, que haya precisamente una metanoia en nosotros, un cambio
cambio de mentalidad para poder entender claramente cuál es el propósito de Dios. Y estoy hablando esto porque hay mucha gente, repito, que no tiene intención de cambiar. Hay gente que quiere seguir siendo la misma persona, el mismo esclavo del pecado, el mismo esclavo de todas las cosas que están pasando en derredor. Porque escucho muchas veces cuando hablamos palabras claras, mucha gente dice: Dios mío, pero qué duro estaba eso. Dios mío, cuánto palo. La gente le llama a la palabra de Dios palo cuando no quiere cambiar. Cuando la gente no quiere cambiar, dice: Dios mío, ¿y por qué tan duro? ¿Por qué tanto palo? ¿Ya que tú le llamas palo? Yo no te entiendo. La santidad es un palo. Vivir una vida íntegra delante de Dios es un palo. Respetar a Dios, amar a Dios, tener temor de Dios es un palo. Esas cosas no son palos. Tienes que cambiar tu terminología. Esas cosas son bendiciones. Yo he oído personas diciendo: parece piedra, pero es maná. Como que le está dando duro, pero que al final es una cosa buena. Bueno, el escritor dice: al principio la reprensión no parece ser causa de gozo. Y es precisamente una realidad. Pero el que reflexiona y entiende claramente lo que el Señor quiere con nosotros, este no es un campamento cualquiera. Yo no sé si usted lo está viendo así. Yo he ido a muchos campamentos. Precisamente aquí también, aquí en Colombia. Yo he venido muchas veces aquí. Pero este no es un campamento como los demás. Hay un llamado de Dios al altar. Hay líderes aquí que Dios está demandando algo especial de ellos. Hay personas aquí que no son comunes y ellos están pensando que son comunes. No, Dios tiene un trato especial contigo en este campamento. Que tú no lo quieras entender es otra cosa. Que tú no entres en una dimensión de autoridad es otra cosa. Que tú no quieras abrir tu mente para entender lo que Dios quiere hacer contigo, eso es otra cosa. Y precisamente aquí, en este primer libro de las Crónicas, capítulo número 21 que le acabo de citar, la palabra del Señor habla algo extraordinario. Y voy a ir parafraseando las cosas, porque precisamente después que Dios había encumbrado a David, después que lo había posicionado, oiga, ¿qué se le ocurre a David? En este momento este hombre, al verse posicionado, porque hay gente como que se le olvida por rato de dónde Dios lo sacó, de dónde fue que vinieron. A veces cuando nos vemos con un buen perfume o bien peinado o con unos buenos calzados, se nos olvida que antes andábamos descalzos, que antes andábamos sin esperanza, que antes andábamos todo raro por ahí. Pero muchas veces después que nos ponemos el calzado, que sentimos la comodidad del calzado, se nos olvida que andábamos descalzos. Y Dios no quiere que tú te olvides que andabas descalzo. Por eso es importante entender algo. Alguien me dijo en una ocasión que había que recomendarle a mucha gente la terapia del pavo real. ¿Quieren saber cuál es esa? Bueno, el pavo real es un ave hermosa que cuando abre las alas, eso es un plumaje, ¿verdad que sí? Pero no hay un ave que tenga las patas más sucias y más prietas que un pavo real. Entonces la terapia es cuando tú abras las alas, mire para abajo. Que cuando tú te veas de dónde tú vienes, tú la vas a bajar al pasito. Alguien dice gloria a Dios aquí. Y estoy diciendo esto porque David abrió las alas, pero no miró para ningún lado, sino que dice la palabra de Dios, escuche esto, que su capitán del ejército, porque David tuvo el privilegio de que los dos hombres que estaban más cercanos a él, dos hombres de guerra, Joab y Abisai, estos dos hombres eran sobrinos de él, eran hijos de la medio hermana que David tenía llamada Sarbia. Y tanto Joab como Abisai estaban cerca de él. Pero Joab era el capitán del ejército de David.
Y David llama a Joab, su sobrino, y le dice: yo necesito que tú hagas algo. Necesito que tú salgas ahora y me cuentes al pueblo. Porque David quería saber con qué cantidad de ejército él contaba para salir a la batalla. Ahora se le olvidó que quien le daba la batalla era Jehová. Ahora se le fue de la mente que quien lo puso en esa posición fue Dios. Ahora se le fue de la memoria que quien lo colocó en ese lugar espacioso fue Dios. Quien le dio victoria sobre el gigante Goliat y sobre todos sus enemigos fue Dios. Ahora él quiere inventar, ahora él quiere hacer algo. Pero la palabra de Dios dice literalmente que Dios lo había empujado a eso. Pero es una figura retórica, porque Dios no empuja a nadie a hacer cosas fuera de su voluntad, sino que aquí está hablando de la permisión de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando tú quieres hacer algo, cuando yo quiero hacer algo y quiero insistir en eso, Dios como que se pone a un lado para que usted y yo choquemos con nuestra realidad, para que usted y yo entendamos que las cosas no las podemos hacer como se nos antoja, sino como Dios la describe en un momento determinado. Y en este momento David no le hace caso a nadie, sino que habla con Joab y le dice: yo necesito que tú salgas a contar cuánta gente hay en el territorio. Dice la palabra del Señor algo tremendo. Joab comienza a contradecir a David, parafraseando yo, a decirle: no está bien lo que mi Señor está pidiendo, que Jehová te añada 100 veces más si es posible, pero eso no está bien, parafraseando yo. Pero dice la palabra que fue más apremiante lo que David le estaba diciendo a Joab, fue más apremiante. No le prestó atención a su capitán en jefe, a su comandante, porque hay gente que son así. Hay líderes que no le oyen a nadie, que no cogen consejo de nadie. Tú le puedes estar diciendo el mejor de los consejos y ellos dicen que por ahí, atento a su autoridad. No, el hombre de Dios que tiene autoridad, la gente que está en derredor de la gente de autoridad, tiene que saber que puede contar con alguien que puede escucharlo en un momento determinado. El líder que no sabe escuchar, el hombre de Dios que no sabe escuchar, la mujer de Dios que no sabe escuchar, prontamente fracasa, porque el que menos tú piensas te puede dar el mejor de los consejos. El que menos tú piensas, Dios puede escoger a quien Él quiera para hablarte y decirte: no es así como lo estás haciendo. Y Joab le dijo a David: eso no está bien. Y David dijo: vaya y haga lo que le estoy diciendo. Y salió Joab a reconocer la tierra desde Dan hasta Beerseba. Si usted mira el mapa de la geografía bíblica para ese tiempo, era que saliera desde un extremo al otro de todo el territorio de Israel. ¿Sabe qué tiempo duró Joab contando personas? 9 meses y 20 días. 9 meses y 20 días contando personas para llenar el ego de un hombre. Y al cabo de 9 meses y 20 días, Joab le trae la noticia a David: mi señor, hay 1.100.000 hombres que sacan espada a tu favor. Y de la tribu de Judá hay 470.000 hombres que sacan espada a tu favor. Me imagino cómo se le pusieron los ojos a David. Este ejército es poderosísimo. A mí no me toca a nadie. A mí no me mata a nadie. ¿Y por qué antes no lo calculaste? Porque lo estás calculando ahora. Porque hay gente que cree que su defensa está en su intelecto, en la capacidad personal, en lo que está en su derredor. Se equivocó David. Dice que inmediatamente recibió la noticia, un juicio del cielo se desató. Porque hay cosas que hay gente que tiene que saber. El Dios que está allá arriba en los cielos también se mueve aquí abajo en esta tierra. Dios está en control de todo. Por eso a veces nosotros oramos como si no tenemos conocimiento y le decimos a Dios: Señor, toma el control. ¿Cómo que toma el control? ¿Y cuándo lo perdió? Bueno, si para ti lo perdió, pídeselo. Señor, toma el control. ¿Cómo así? Yo me imagino a Dios diciendo: pero ¿cómo así? ¿Y quién me lo quitó? ¿Quién le quitó el control a Dios? Mejor reconócelo. Señor, yo sé que tú tienes el control de todo,
permítenos sentir tu control sobre este territorio. Permítenos tener la experiencia de saber que tú sigues imperando donde estamos. Eso es de sabio. Pero Señor, aquí mira, hay 2 sillas. Toma el control de esa silla. Ajá. Dios controla todo. Dios te controla a ti. Dios me controla a mí. Dios controla todo lo que está en nuestro alrededor. No hay nada que se escape de su dominio. Nada se escapa de su control. No ores como si desconoces al Dios que le sirves. Dios nunca pierde, ni ha perdido, ni perderá jamás el control. ¿Alguien dice amén aquí? Por ende, es importante nosotros hablar con Él, reconociendo quién es Él. No minimicemos al Dios que tenemos, porque Él es todopoderoso. ¿Alguien dice amén acá? Y precisamente en este momento Dios envía un juicio hacia David. Y es que David se arrepiente y se duele, porque inmediatamente nosotros fallamos, Dios hace reconocer que lo hemos fallado. Y David sintió el pesar, oró a Dios: Señor, hice una locura, pequé contra ti, ¿qué hago ahora? Sáname, quita este pecado de mí. Entonces el Dios del cielo, dice la palabra, que tomó al profeta Gad y lo envía donde David. Y el profeta Gad desciende y le dice: a mí me ha enviado Jehová para darte 3 oportunidades de que decidas. La primera es 3 años de hambre sobre este territorio. La segunda, 3 meses siendo perseguido por tus enemigos. Y la tercera es 3 días de plaga. Esto es la mano de Jehová, su ángel, sobre este territorio. Y date prisa en responder al que me ha enviado. Parece que Dios no estaba muy contento. Y David comienza a calcular: 3 años de hambre. Se va a morir todo este pueblo. No puedo escoger esa. 3 meses siendo perseguido por los enemigos. No, yo soy un hombre de guerra. Y dijo: no caiga yo en las manos de los hombres, sino caiga yo en las manos de Jehová, porque son muchas las misericordias de Jehová. Por ende, que no caiga yo en las manos de los hombres, sino en la mano de Jehová. Inmediatamente dijo esta palabra, el Dios del cielo envió su ángel. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Iglesia, no juegues con Dios. Ten cuidado, porque Dios es peligroso. Y dice la palabra de Dios que Dios envió su ángel. Y dice la palabra que cayó una plaga. Con un solo movimiento del ángel murieron 70,000 hombres en un solo momento. Un muerto por aquí, un muerto por allá, un muerto por allá, un otro muerto por allá. Y todo el mundo cayendo muerto por todo lado mientras el ángel avanzaba. Mientras el ángel avanzaba, la gente moría instantáneamente. David rasga sus vestidos, se echa ceniza sobre la cabeza, llama a los ancianos del pueblo, se ponen a implorar el favor de Dios. Y la oración de David era la siguiente: Señor, fui yo que pequé, fui yo que fallé, fui yo que te ofendí, porque estas ovejas tienen que pagar las consecuencias de lo que yo hice. Mátame a mí, fui yo el que pequé, fui yo el que fallé. Pero hay gente que no entiende que cuando Dios te coloca en una posición, hay mucha gente que te observa, hay mucha gente que te admira, hay gente que depende de ti. Hay gente que si ve que tú te desmoronas, se desmoronan. Porque hay gente que saben que tú eres una mujer de Dios, saben que tú eres un hombre de Dios. Y cuando tú cometes errores, cuando tú cometes fallos, hay personas que te ven como un ejemplo a seguir. Y cuando te ven metiendo la pata, cuando te ven pecando, haciendo tollo, ellos también se desmoronan, se duelen. Así mismo como un padre de familia no calcula y comienza a cometer atrocidades y avideces y comienza a ofender
defender la familia, dejando su esposa, dejando sus hijos, dejando su casa y buscándose otra mujer. La gente comienza a hablar, a los hijos le hacen bullying en la escuela. Mira, este es el hijo del hombre que abandonó su hogar, esta es la muchacha que vive en una familia disfuncional, y comienzan a hablar, esta es la mujer que el hombre la abandonó, esta es la familia de los desechados. Tú no sabes que lo que haces tú le va a repercutir a todo aquel que esté en derredor tuyo. Cuando un ministro de Dios que está en una comunidad y la comunidad lo conoce, comete pecado, toda la comunidad sale afectada. La gente ya no quiere ir a la iglesia y dicen, ¿de dónde tú eres? ¿Dónde tú te congregas? Pero no en la iglesia del pecador, de ese pastor pecador que hizo un lío por ahí. Ahí yo no voy. Yo puedo ir a otra, pero ahí no, porque ahí son pecadores y por uno juzgan toda una congregación. Por ende, tú tienes que saber cómo caminas, no tan solo como líder de la iglesia, sino como miembro, porque la gente dice, en esa iglesia es que se congrega el mala paga, el que no le gusta pagar. En esa iglesia es que se congrega la coquetica esa que vive enamorando a los hombres. En esa iglesia es que se congrega aquel que da mal testimonio, y por tu mal comportamiento y por tu mal testimonio otros sufren consecuencias. David no calculó eso. Él no calculó que si él fallaba, el pueblo iba a sufrir consecuencias. Tu fallo no va a ser tuyo solamente, sino que la gente que está en tu derredor, la gente que camina contigo, la gente que te ama, también va a sufrir lo que tú estás sufriendo. Hay gente que no calcula eso, y ahora David está llorando, diciéndole a Dios, pero si fui yo que pequé, mátame a mí. Pero Dios no hacía caso, porque hay consecuencias que el hombre que falla tiene que aprender a enfrentar. Y sabe que dice la palabra del Señor que de repente el ángel de Jehová que había descendido con la plaga estaba avanzando hacia la ciudad de Jerusalén. De una manera tremenda avanzaba el ángel. Dice la palabra de Dios que cuando dispuso su corazón el ángel, hablando metafóricamente, cuando dispuso para ir frente a la ciudad de Jerusalén a destruirla, desde que puso frente, que comenzó a asesinar personas, el Dios del cielo le habló al ángel y le dijo, detén tu mano. Precisamente porque el ángel se encontraba frente a la era de Ornán el Jebuseo. Ahí se detuvo el ángel frente a la era. Y entre tanto estaba frente a la era de Ornán. Dicen las sagradas escrituras que ahí frente a la era fue que Dios le habló al ángel. ¿Por qué frente a la era de Ornán? Déjeme explicarle algo. Lo que muestra la palabra del Señor con esto es lo que ocurre con relación a lo que Dios promete en un momento determinado. Las sagradas escrituras enseñan en su estudio profundo que de tiempo en tiempo los dominios territoriales cambiaban por la época y por las invasiones. En el libro del Génesis, en el capítulo número 22, en la historia del sacrificio de Isaac, Abraham recibe una comisión divina y le dice a Abraham, Dios a Abraham, sube al monte Moriah para que allá sacrifiques a tu hijo Isaac. Ese monte Moriah es ahora lo que se le llama la era de Ornán el Jebuseo. Cambió con el tiempo el nombre según la conquista. En Génesis capítulo número 22 se llama Monte Moriah. Pero ahora aquí en el primer libro de las crónicas se llama la era de Ornán el Jebuseo. Y frente a la era de Ornán el ángel se detuvo por mandato de Dios. ¿Por qué frente a la era de Ornán el Jebuseo? Porque precisamente en tiempos atrás, en esa misma cordillera de montaña, el rey del cielo había detenido de igual manera lo que Abraham iba a hacer. Según la palabra del Señor en Génesis capítulo número 22, exactamente en el versículo número 17, el ángel es detenido, versos 16 y 17, y Dios le dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar.
Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Precisamente le dijo al final: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios estableció vida en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque el hombre ya tenía el cuchillo en la mano para degollar al muchacho. Y Dios envió su ángel diciendo: detente, no le hagas mal al muchacho, porque ahora entiendo que temes a Jehová. Esto repercutió de tal manera que en ese monte Dios sembró una palabra de vida. Por ende, ahora el Dios del cielo diciendo como promesa: nadie podrá dañarte, en ti serán benditas todas las familias. Ahora, chocándose con ese territorio, es como si Dios trajera la memoria: aquí yo sembré una palabra de vida, aquí yo sembré una promesa poderosa, aquí no puede haber muerte porque yo sembré vida. Entonces, entre tanto, el ángel estaba frente a la era de Ornán, lo que se conocía como el monte Moriah. El Dios del cielo detiene la mano del ángel de una manera extraordinaria, de tal manera que en este momento, cuando el ángel se detiene, Dios envía al profeta Gad de nuevo y le dice: dile a David que suba a la era, que suba al monte Moriah de nuevo, que suba al lugar del sacrificio y levante un altar para mí. Dile que suba de nuevo, dile que suba rápido. Y dice la palabra del Señor que precisamente Gad le dice a David: sube a la era y levanta un altar para el Señor. Cuando precisamente David toma a los ancianos y va subiendo a la era, dice que Dios le permitió a David ver el ángel. Dice David que el ángel estaba entre el cielo y la tierra. Parece que estaba bien grande el ángel. Tenía una espada en la mano, asesinando personas, según lo que Dios le permitió ver a David. Y cuando el ángel iba detrás de David, ascendiendo también hacia la era de Ornán el Jebuseo, dice que Ornán estaba allá arriba en la era, precisamente con 4 hijos que tenía. Cuando vio que David venía subiendo juntamente con las personas que estaban con él a subir a buscar el altar para el sacrificio, Ornán, al ver a David y al ángel que venía con él, sus 4 hijos, dice la palabra, que salieron corriendo y se metieron en la tienda. Ornán se quedó esperando a David temblando y le dijo: mi señor, dígame, ¿qué busca mi señor en este territorio? David le dijo: corre, Ornán, necesito que me vendas este territorio para levantar un altar para Dios y que se pueda detener esta mortandad que he provocado. Entonces Ornán le dijo a David temblando, viendo al ángel, le dijo: mira, yo no te vendo ninguna tierra, yo te la regalo. No tan solo te regalo la tienda, te regalo los bueyes para el sacrificio. No tan solo te regalo los bueyes, te regalo los trillos para la leña, te regalo el trigo para la ofrenda. Todo te lo doy con tal de que ese ángel se vaya de ahí. Pero David dijo algo poderosísimo. Le dijo: no, Ornán, no. No tomaré para Jehová mi Dios lo que es tuyo, ni tampoco ofreceré holocausto que nada me cueste, sino que voy a pagar el precio. En otras palabras, yo provoqué este lío, yo saldo esta cuenta. Y en este momento David dice: voy a pagarte lo que vale. Y le pagó el precio a Ornán y subió a la era. Dice la palabra de Dios que el ángel estaba detrás con la espada en la mano, pero inmediatamente subió a la era, que preparó el altar. Dice que Dios hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto. Entonces, cuando esto pasó, el ángel tomó la espada y la puso en su lugar y se detuvo la mortandad. ¿Por qué te estoy hablando esto? Porque de la única manera que se va a detener el oprobio, la malicia, la maldad, es cuando subamos al lugar alto que Dios nos señala para levantar un altar para Él. Yo vengo a hablar con ministros de Dios, con mujeres de Dios, con hombres de Dios que están acá en este campamento. Necesitamos levantar un altar para el Señor. Yo no sé qué te está agobiando, qué te está golpeando, pero hay que subir y levantar un altar para el Señor. Hoy no tenemos era, pero tenemos un corazón donde podemos edificar un altar para ese Dios maravilloso que nos limpió y que nos sanó. Inmediatamente el ángel detuvo su espada. Entonces David comenzó a reflexionar sobre lo que había pasado. Y precisamente en este lugar repercutió tanto en esta cordillera de montañas que David comenzó a preparar el escenario para construir una casa para Dios. Pero algo tremendo enseña la palabra de Dios, y es que en el capítulo siguiente, capítulo número 22, de donde estamos leyendo el primer libro de las Crónicas, dice la palabra a partir del verso número 6, que Dios le dijo a su hijo: mira, yo iba a hacer una casa para Dios en este lugar, pero yo no voy a edificar porque
porque Dios me dijo que mis manos han derramado mucha sangre, pero que de mis lomos iba a salir uno que iba a traer paz sobre este territorio. Por eso el nombre Salomón significa uno que trae paz o pacificador, porque precisamente el Dios del cielo delegó esta función. Si usted lee la palabra del Señor en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo número 1, dice la palabra literalmente: Salomón edifica el templo. Comenzó a edificar precisamente la casa de Jehová, según muestra la palabra del Señor. Es decir, que con el tiempo se cumplió esto, que se pudo edificar la casa de Dios en este territorio. Pero esta cordillera de montañas comenzó a repercutir en esa misma línea de cordillera de montañas. No tan solo se edificó la casa de Dios, el templo en Jerusalén. En esa cordillera de montañas también estaba la casa de Miriam, o la casa de María, aquella casa donde más luego fue derramado el Espíritu Santo el día de Pentecostés. En esa misma línea de cordillera de montañas también se encuentra el Getsemaní, que también se traduce prensa de aceite, donde Cristo, cual oliva silvestre, fue apresado y cayeron de sus sudores o de su frente como gotas de sangre. Pero en esa misma cordillera de montañas también está el Gólgota, o el lugar de la calavera, donde Cristo fue crucificado para darnos vida a ti y a mí de una manera poderosa. Por eso David se sienta y comienza en agradecimiento a escribir este Salmo número 30, y en sus versículos finales agradece al Dios Todopoderoso y le dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y hasta el día de su muerte el hombre adoró a Dios, el hombre alabó a Dios, el hombre glorificó al Señor, el hombre exaltó la gloria de Dios, porque un altar fue la solución para romper las cadenas y para romper las ligaduras. Hoy yo te invito a que te unas conmigo en el espíritu y subamos a la era espiritual a levantar un altar para el Señor. Póngase de pie, por favor. Yo quiero que usted levante las manos al cielo. Yo quiero que usted se conecte un momentito. No sé si usted puede percibir la bonanza que ha venido después de la guerra que se armó ahorita en la adoración. No sé si usted puede sentir como un refrigerio de parte del Señor. Como una bonanza, un viento suave que se mueve, un ambiente de quietud, un ambiente de sobriedad, de salud espiritual. Ese ambiente lo preparó el Señor para que entiendas que es tiempo de subir a preparar un altar para Él. El orgullo muchas veces no nos permite subir a la era. Y toda esta connotación estructural, histórica, fíjese todo el trasfondo que hay dentro de un aparente simple salmo. Las cosas no son tan simples. Pero eso hay gente que te ve de pie hoy y te ve como una persona común y te ve simple. Pero el que mira detrás de ti no sabe por dónde has atravesado para poder estar de pie en este día. Por eso se le llama a David el dulce cantor de Israel. Por los golpes, las experiencias vividas. Mire por dónde tuvo que atravesar, porque le visitó la soberbia. Dios no quiere que tú y yo salgamos de aquí con soberbia. Dios no quiere que tú y yo salgamos de aquí altivos. Y que comenzamos a decir, qué exitoso estuvo todo. Porque nos fajamos, porque lo hicimos bien, porque hicimos nuestro esfuerzo. Felicitamos a fulana que estuvo en la cocina. Felicitamos a fulano que estuvo atento. A fulana que estuvo en la logística. Y comencemos a robarnos la gloria. Y a creer que todo se dio por nuestro esfuerzo. Porque fulano vino.
porque mengano vino, porque fulano puso, porque los músicos vinieron, porque los cantores cantaron. Aquí no importa nada de eso. No podemos salir de aquí con arrogancia, porque eso fue lo que provocó la ira de Dios sobre un siervo que se salió del propósito de Dios para decir: yo quiero saber con lo que yo cuento. Pásenme el reporte, pásenme el informe. Que reporte ni reporte, que informe ni informe. Es Dios el que hace las cosas, es Dios el que empuja la vida, es Dios el que motiva. Él es que pone tanto el querer como el hacer según su voluntad. Hoy tenemos que subir a la era y decirle al Señor: aquí no hay orgullo, aquí no hay vanagloria, aquí no hay altivez, aquí no hay protagonista. Estamos aquí por tu gracia. Yo pudiera estar en otra parte, usted pudiera estar en otra parte, pero usted y yo estamos aquí por su misericordia. No es porque usted es bonito ni porque yo soy nada. No, eso no es así. Dios es que prepara todo, porque Dios es que se merece toda la gloria todo el tiempo. Y Dios quiere que tú y yo levantemos un altar. Yo quiero que tú le tomes la mano al que está cerca de ti, porque vamos a subir juntos a la era de Ornán. Estoy hablando cosas espirituales para gente espirituales. Y vamos a subir. Porque cuando subamos a la era de manera espiritual, el ángel guardará su espada. Lo que te está destruyendo, lo que te está matando, lo que te está maltratando, lo que te ha herido por tanto tiempo, va a tener que irse. Porque hay cosas que es Dios que las permite. Sí. Hay golpes que es Dios que lo permite por nuestras malas actitudes. Hay plagas que vienen porque Dios se echa a un lado y deja que te toquen cosas que no debían tocarte, que pases por procesos que no tenías que pasar. Y para que ese ángel se vaya y guarde su espada, para que la plaga se vaya, para que la mortandad se vaya. Yo no sé quién golpeó tu vida, tu familia, tu entorno. Hay gente aquí que yo puedo ver que la ha pasado fuerte, que ha pasado momentos duros. Y estás de pie porque la mano de Dios no te ha dejado. Por eso estás aquí, porque la mano de Dios no te ha abandonado. Yo te invito a que subamos espiritualmente a ese altar de humillación y le digamos a Dios: detén esa plaga, detén ese ángel, detén tu mano. Necesitamos tu misericordia, tu bondad. Hoy nos humillamos delante de ti. Y que al salir de este campamento podamos decir las letras finales del Salmo 30. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, mi agonía, mi pena. Y Él lo hará. Hay una gloria, hay una unción poderosa que está moviendo el campamento, está sacudiendo este campamento de una manera tremenda. Usted va a notar la mano de Dios tocando gente acá. Porque Dios no quiere que salgas altivo de este territorio. No, eres una sierva, eres un ungido. Y Él está provocando que salgas de aquí con cosas para que no puedas lograr el cometido, el propósito de Dios. Se equivocó Satanás. Hace rato que le estamos quitando la careta. Hace rato que lo estamos despojando de sus malas costumbres, de sus mañas, de sus estrategias para dañar la unción que Dios te está entregando. Yo no sé si tú puedes revisar la copa que Dios te entregó, pero está más de la mitad. Estoy hablando con gentes espirituales que están acá. Ya está a punto de rebosar la copa. Hay glorias poderosas que Dios ha desatado en este campamento para poder sobrepasar los límites que el diablo dijo que tú ibas a llegar. Él te puso un límite, te puso censura. Dios te dice que no hay límites para mí, no hay límites para ti. Yo voy a llevarte donde yo te tenga que llevar. Voy a subirte donde te tenga que subir. Y nadie va a detener lo que yo comencé a hacer contigo. Dios mío, yo siento una gloria poderosa. Porque hay gente que ha comenzado a subir. ¿Tú crees que Dios ignora tu dolor?
Lo que dejaste para poder estar aquí. El esfuerzo que hiciste para entrar en este campamento. Cómo dejaste gente enojada, disgustada. Cómo dejaste muchas cosas que hacer atrás para darle el primer lugar a ese Dios maravilloso. Pero Él quiere sembrar algo extraño en tu corazón. Orgullo. No son tus fuerzas. No fue la plata que pagaste para estar aquí. No fue eso. Lo que te dio la victoria para estar fue Dios. Él te tomó de la mano y te trajo. Él dijo: te necesito ahí. Quiero hablarte. Quiero entrar en tu espíritu. Y por eso hay gente que se va cambiada de aquí. Dios vino a transformarte, a quitarte y a darte algo poderoso que el enemigo no quiere que tú recibas. Pero te lo llevas, porque puedo recibir eso de parte del Espíritu de Dios que está hablando contigo, que está hablando a tu espíritu. Acércate al altar. Shanda katarabasoja makima. Hay una gloria que vino a abrazarte, un poder extraordinario que vino a derribar todo argumento del diablo. Hoy Dios desaparece todo protagonismo. Así te dice el Espíritu de Dios. Quiero que te muestres tal cual eres. Tal cual eres. Quita de en medio todo lo que pueda impedir que yo te vea como eres. Quiero verte como eres. Sube como eres. Porque a veces nos ponemos trajes de defensa. Porque hemos recibido tantos golpes y tantas heridas que siempre estamos a la defensiva del otro porque ya no aguantamos más. Y muchos decimos: ya yo no le voy a abrir mi corazón a nadie, ya yo no voy a amar a nadie, yo no voy a querer a nadie, yo no me voy a encariñar con nadie, jamás. No, mentira, sube conmigo. Sube conmigo a la era de Ornán. Yo siento una mano poderosa que está tocando personas extraordinariamente acá. Dios mío, Padre, gracias. Te vas lleno del poder de Dios. Te vas llena del poder de Dios. Aleluya. Hay una unción poderosa que Dios te entrega hoy. Hoy es un día distinto a todos los días. Estamos cerrando con broche de unción. Dios quiere ir cerrando poco a poco lo que te ha ido entregando y lo que te va a seguir entregando. David era un hombre humilde. David era un hombre lleno de la unción de Dios. Pero para que tú entiendas, cuando una gente deja de reconocer el poder de Dios, lo que pasa, cuando una gente permite que el orgullo entre a su corazón, la vanagloria, lo que ocurre, toma decisiones equivocadas, se dirige a lugares equivocados. Y Dios no quiere que tú te extravíes. Dios quiere que tú llegues y subas al altar. Levante ese altar. Aleluya. Medita un momentito ahí, porque vamos a subir. Padre, gracias. Qué linda es tu presencia, Señor. Qué hermosa es tu presencia, Padre Santo, Dios. Gracias. Gracias porque tú viniste a quebrantarnos en esta hora, Señor. A poner de tu amor y de tu gracia sobre nosotros. No seremos lo mismo jamás. Jamás. Señor, gracias. Gracias por tu presencia maravillosa. Gracias por tu presencia poderosísima. Gracias porque tú nos abrazas en esta hora. Gracias porque tú restauras nuestras vidas de una manera poderosa. Vamos, sigue subiendo, hermano, al altar. Sigue subiendo a la era. Algo tremendo está pasando aquí. Aleluya. 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 Oh, mi alma te adora, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Aleluya. Sigue en comunión que el fuego está a punto de descender. Ese fuego que derrite las grosuras de los carneros. Dios mío, Padre, pero qué gloria.
Rabasanda Catarabaquima. Hay gente que no va a aguantar el fuego, pero Dios vino a Maquima. Rabasanda la Maquima. Y Rabasoja Maquima. Aleluya. Dios te está diciendo: sigue subiendo, sigue subiendo. Sigue subiendo, que hay una gloria que tengo reservada para ti. Basoja Maquima. Hay una unción que reservé para ti. Aleluya. Sigue en comunión, que hay una unción poderosa que se está moviendo. Aleluya, hay un aceite, aleluya, de Dios que está moviéndose de manera poderosa. Aleluya, esté atento, aleluya, aleluya. Hay un personaje espiritual que está tocando personas acá. Esté atento. Si hay alguien que cae a su lado, esté atento. Hay una mano poderosa de Dios, aleluya, que se ha metido en el campamento. El brazo fuerte de Dios. Abasea Maquima y Rabasanda la Maquima. La mano de Jehová, la mano de Dios, la mano de Dios está tocando vidas acá. La mano de Dios está restaurando vidas aquí. La mano de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios. Abasaya Maquima, Rabasanda Maquima. Dios mío, yo siento la unción poderosa. Aleluya. Dios mío, no dejes de subir todavía. Hay una mano poderosa, aleluya, que toca vidas acá. No te vas igual de este campamento, guerrero, guerrera de Dios. No te vas igual de aquí. Sube, sube, que el fuego está a punto de caer. Sube. Aleluya. Alabado sea Cristo para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Vas a salir de aquí diferente, te dice Jehová. Vine a preparar tu corazón. Aleluya, despójate de todo lo que el enemigo te quiere poner en la mente. La gloria es de Dios. 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 Aleluya. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Se mueve la mano de Dios. Aleluya. Vamos, suelta esas lenguas de fuego. Hay gente que está hablando con Dios aquí. El que habla en lenguas misterio habla para con Dios. El que habla lengua no le habla a los hombres. Habla con tu Dios. Alabado sea Cristo. Hay gente que vino a hablar con el cielo. Gente que está hablando con Dios aquí. Alabado sea Dios. Sigue hablando misterios. Algo se rompe terrible aquí. Alabado sea Cristo para siempre. Vamos, que no nos vamos a quedar en el suelo. Vamos a subir a levantar ese altar. Aleluya, aleluya. Hay salud espiritual en esta tarde. Aleluya, aleluya, aleluya. Cierra tus ojos, conéctate con el cielo. Aleluya, que Dios tiene algo especial para ti también ahora. Aleluya, Dios tiene algo especial para ti esta hora. Aleluya, no te vayas sin eso. Aleluya, cierra tus ojos y pelea tu bendición también. Pelea lo que Dios tiene para ti. Sube, no te quedes abajo. Sostén la mano de alguien y dile: Señor, Señor, yo vine a ofrecerme en holocausto. Señor, yo vine a subir a tu altar. Vine a provocar, vine a subir, vine a crear, vine a levantar un altar para ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No pierda la comunión, hermano. Aleluya, hay milagros de Dios operando en esta hora sobre este territorio. Puedo ver dones espirituales distribuyéndose. Alabado sea Cristo para siempre. Alabado sea Cristo para siempre. Hay dones del Espíritu repartiéndose. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Me agrada verte como eres. Hay gente, alabado sea Dios, que se está mostrando como es. Así te dice Jehová: me agrada verte como eres. Tal como eres, tal como eres.
Y rabashanda la vaquima. Yo no sé, aleluya, si vas a poder resistir la gloria que Dios vino a entregarte en este momento. Él vino a decirte, aleluya, cuánto te ama, lo importante que eres. Cuando te desnudas, lo que pasa. Cuando le das la gloria, lo que ocurre. Cuando te quitas, aleluya, todo privilegio y se lo entregas a Él, lo que pasa. Cuando te rindes, la mano de Dios está sobre el campamento. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien atento a esa señora que está ahí. Aleluya. Hay una gloria que le está cubriendo ahora. Hay un peso de gloria que viene sobre ella. Le dije que estuviera atento. La mano de Dios sigue moviéndose, hermano. Hay una gloria poderosa. Hay una salud espiritual que viene. Alabado sea Dios. Algo terrible se rompe. Aleluya. Hay una bandeja de oro que se mueve sobre el campamento. Alabado sea Dios. Aleluya. Hay una repartición espiritual de Dios aquí. Alabado sea Dios. Recibe la tuya. Recibe el don, el regalo que Dios te trajo. Alabado sea Dios. Recibe la salud, la sanidad. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Aleluya. 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 No sueltes la comunión con el Padre. No la sueltes. Aleluya, aleluya. Dios mío, Padre, gracias. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que alguien ponga la cabeza sobre esa niña que está ahí. Si usted puede, pastora, o alguien, un ujier, una diaconisa de la iglesia, sobre esa niña que está ahí. Ponga la mano sobre su cabeza, por favor. Padre, te doy gracias por esta niña. Hay una escogencia de Dios para ti, mi niña. Vino a marcarte el Señor en este campamento. Dios mío, Padre, gracias. Vino a marcarte el Señor en este campamento. A seleccionarte, a escogerte. A darte un trato distinto, un trato diferente. A decirte cuán importante eres para el Señor. Eso que estás sintiendo se llama unción. Es el poder de Dios sobre ti para destacarte. Gracias, Señor. Aleluya. Bendita sea la gloria del Todopoderoso. Padre, gracias. Aleluya. Gracias. Gracias por el trato con esta mujer. Aleluya, Espíritu Santo, gracias. Sigue obrando. Sigue tratándola, Señor. Sigue rompiendo cadenas. Sigue operando en ella. Reprendo toda malicia del diablo en el nombre de Jesús. Se va todo lo que no es de Dios ahora. En el nombre de Jesús. Toda malicia del diablo, todo pacto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ordeno a toda fuerza del mal ahora. Todo pacto del diablo. Todo espíritu ancestral. Suéltala. Suéltala. Te doy una orden en el nombre poderoso de Jesús. Sal de ella ahora. Ahora. Todo pacto del diablo es cancelado en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Gracias por la liberación que haces. Gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Alguien la atiende a ella. Atiéndala porque hay algo que está saliendo de su estómago. Está intentando vomitar porque hay algo fuerte que está saliendo de ella. Cosas espirituales, pactos, resguardos que le dan a beber a la gente. Pero ella es libre por la palabra de Dios. Yo quiero que usted suelte a su compañero y levante las dos manos al cielo. Levántela.
Levántela como quien va a recibir algo. Levante las manos como el que va a recibir algo. Porque hay algo especial de Dios para ti en este día. Dios mío, yo siento una mano poderosa que sigue moviéndose sobre todo el campamento. ¿Cuánta gente, hermano, con llamado? ¿Cuánta gente, hermano, que Dios está cambiando su espíritu, su corazón? Algo tremendo de Dios aquí. Que no viniste por venir aquí. Venga acá, varón. Venga acá. No viniste aquí por estar. El esfuerzo que se ha hecho fue para bendecirte. Yo quiero que te postres ahí, hijo. Póstrate ahí. Oye esta palabra de parte del Señor. Hay algo hermoso que Dios te entrega en este campamento. Poderoso. Día tras día el Señor ha estado tratando contigo, tocándote, hablándote, sacudiendo tu espíritu, tu alma. Y hoy Dios vino a poner algo especial sobre ti. Y yo sé que tú lo estás sintiendo. Oye lo que te dice el Señor: sé íntegro para conmigo, porque no eres cualquiera. Yo te seleccioné, yo fui que te escogí, te dice el Señor. Eres mío, te dice el Señor. No te comprometas con nada ni con nadie, porque te andan buscando. En el mundo espiritual te andan buscando, porque eres escaso. No hay muchos como tú. No hay muchos que actúen como tú. No te conozco, pero hay una entrega que Dios le agrada. Así te dice el Espíritu de Dios. Vine a distinguirte entre la multitud, porque conozco tu espíritu y conozco tu corazón, te dice el Señor en este día. Recibe un regalo especial de parte del Espíritu de Dios. Ora y Dios te revelará las cosas que tiene contigo para con los próximos días que han de venir. Recibe esta palabra de parte del Espíritu de Dios. Padre, gracias por él. En el nombre de Jesucristo. Yo quiero que, así como usted tiene las manos levantadas como esperando recibir algo, escuche bien lo que le digo de parte del Espíritu de Dios. En esta ocasión hemos hablado la palabra de Dios. Que subimos o que subamos, como subió David a la era de Ornán, al lugar santo, al lugar espiritual, donde más luego se construyó un templo de adoración al Rey del cielo. Esa mano receptiva es señal del fuego que cayó sobre aquel altar. Hoy Dios también derrama un fuego sobre ti, porque así me lo ha hecho entender el Espíritu de Dios en esta manifestación de predicación. Por la palabra hoy recibes el fuego para que el ángel guarde la espada y toda pestilencia se vaya. Por ende, recepciona lo que Dios te da. Prepárate para recibir el fuego del Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te doy gracias por este pueblo que está reunido acá en este momento. Rey eterno, Padre, te pido que derrames tu gracia ahora sobre aquellos que están en este territorio dispuestos a recibir ese fuego de ti. Que toda escoria del diablo sea quemada, sea deshecha en el nombre poderoso de Jesús. Y que toda mortandad se vaya, toda tragedia, toda enfermedad ancestral, todo pacto satánico que lo haya hecho, no importa quién lo haya hecho, que tu gracia ahora repercuta para bien en cada corazón, que el poder de tu espíritu abrace y arrope este campamento de manera extraordinaria en este momento. Oro a ti por esta iglesia, oro a ti por este pueblo, por los líderes que están acá, por la pastora, por los pastores que están en medio nuestro, si hay alguno. Que tu gracia, oh eterno Dios, Padre, arrope este lugar. Padre amado, que al levantar, Señor, este clamor hacia ti, tú comiences a operar milagros extraordinarios y poderosos. Señor, que tú comiences a mostrarnos el momento en que hemos de cerrar, oh Padre eterno, lo que tú quieres que nosotros cerremos como tesoro en nuestros corazones. Todavía estamos abiertos, todavía nuestro baúl, nuestra copa está abierta para que vierta
viertas en ella y en él todo lo que quieras echar. Tú dirás cuando cerremos, tú dirás cuando terminemos, pero en este momento te pido, Señor, que sigas operando gracia y poder sobre los que están acá, que el poder y la unción de tu Espíritu siga abrazando personas de las que están acá. Rey eterno, Padre, glorifícate de una manera poderosa aún más. Sigue derramando más fuego, más poder, más autoridad sobre el liderazgo que está aquí reunido, sobre las personas que están sirviendo, sobre los que están ministrando, sobre los músicos, sobre los adoradores, sobre los cantores. Rey eterno, Padre, glorifícate de manera poderosa en este lugar, Señor, y que así como cayó el fuego y se detuvo la mortandad, de igual manera tu gracia venga sobre cada vida que está reunida en esta tarde, en este lugar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.